Similar al anterior ejercicio que hemos explicado, vamos a hacer uno similar cambiando datos. ¿Qué dice? Un móvil se desplaza con velocidad constante recorriendo en 4 horas una distancia de 160 kilómetros. Luego transcurren 2 horas más. ¿Qué distancia total recorrió? Es decir, si hacemos una pequeña gráfica interpretativa, tenemos un móvil que igual está en este punto inicial, que hemos llamado punto inicial de partida A, y dice que recorre en 4 horas. Vamos a llamar a este punto recorrido B. Este tramo del segmento AB se le ha llamado distancia inicial 1, distancia 1, y el tiempo 1, o tiempo inicial. Ahora dice que después del punto B hasta el punto C donde llegó el móvil, transcurrieron 2 horas más, es decir que tenemos el tiempo 2, pero no tenemos esta distancia recorrida del punto B al punto C. Y por ende, nos pide calcular, ya, vamos a ponerle aquí la referencia, esta distancia total, que es desde el punto A hasta el punto C. Es toda la distancia total. Entonces, para esta clase de ejercicios, como lo hemos visto, vamos a sacar dos datos de referencia. Datos para el segmento AB, y vamos a sacar datos para el segmento BC. Entonces, ¿qué datos tenemos para el segmento AB? La distancia 1 y el tiempo 1. La distancia 1 recorrida son 160 kilómetros. Quiere decir que recorrió del punto A al punto B 160 kilómetros. Y el tiempo transcurrido fueron 4 horas. Como nos dice que la velocidad es constante, no tenemos la velocidad en este tramo. Para el segmento BC, dice que tenemos el tiempo 2, que hemos denominado tiempo 2, que fueron 2 horas más que transcurrieron de viaje. Pero no olvidemos que al tener este tiempo 2, vamos a tener que calcular el segmento de distancia 2. Por ende, necesitamos hallar la velocidad constante también en ese segmento de recta y al final calculamos la distancia total recorrida. Esos serían mis datos. Ahora, debemos aclarar que al trabajar MRU, movimiento rectilíneo uniforme, las velocidades, sean del punto A al punto B o del punto B al punto C, las velocidades van a ser las mismas. Es decir, como es constante, no van a variar. Es decir, que si hallamos la velocidad en este primer segmento recorrido, va a ser exactamente la misma en el segmento BC. Empecemos calculando la velocidad en el primer segmento. Aplicamos la única fórmula empleada en MRU, que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Como estamos calculando para este primer segmento, vamos a utilizar distancia 1 y tiempo. Sustituimos distancia 1, 160 kilómetros, tiempo 1, 4 horas. Si dividimos 160 entre 4, 160 dividido entre 4, nos queda 40. Por tanto, la velocidad constante es 40 kilómetros por hora. Esa es la velocidad constante del móvil. Una vez allá la velocidad constante, volvemos a repetir, esa velocidad va a ser exactamente la misma desde el punto A al punto B que del punto B al punto C. Entonces, con esa velocidad vamos a hallar la distancia. Empleamos exactamente la misma fórmula de MRU, B igual a D sobre T, con la gran diferencia que empleamos ahora D2 y tiempo 2. Con esta formulita vamos a despejar. Lo que nos interesa, que en este caso es la distancia 2. ¿Cómo nos va a quedar nuestra fórmula? Queremos que la D2 quede sola. Este T2 que está dividiendo pasa a multiplicar. P por T2 va a ser igual a distancia. Hacemos el giro girando toda la expresión. La fórmula va a quedar distancia 2 igual a velocidad
por tiempo. Y esta sería la formulita aplicada. Reemplazamos. Velocidad, ya hemos dicho que es constante, es exactamente la misma. 40 kilómetros por hora. Por el tiempo 2, que son 2 horas. Con esto automáticamente se simplifican las unidades de hora de tiempo. La distancia 2 va a ser 40 por 2, una simple multiplicación algebraica. 40 por 2 son 80 kilómetros. Es decir, que la distancia recorrida del punto B al punto C fueron 80 kilómetros más. Ahora vamos a hallar la distancia total desde el punto A al punto C, aplicando una simple suma algebraica. Terminamos el ejercicio diciendo que la distancia 2, veamos, hagamos nuestra formulita, la distancia total recorrida por el móvil va a ser igual a la distancia 1 más la distancia. Esa es mi fórmula definida. Reemplazamos, distancia total va a ser igual a la distancia 1, en este caso eran 160 kilómetros, más la distancia 2, que recientemente hemos fallado, que son 80 kilómetros. Realizamos esa simple suma algebraica. 160 más 80, si no la hace mecánicamente, recorre la calculadora, se queda 240 kilómetros. Este es el cálculo analítico, es decir, que recorrió un total de 240 kilómetros desde el punto A hasta el punto